En esta edición nos acompañan el doctor Hugo De Giovanni, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo penal en la ciudad de Rafaela. Está también en el estudio de Somos la doctora Marisol Escandel, abogada previsional, mediadora. Muy buenas noches. Ciudadanos está comenzando, lo hacemos como habitualmente con los créditos. Acompañan a este programa Pasión por hacer, pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Metalúrgica Oscar, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Ahora también Olimpia Argentina, la mejor pileta. Avenida Intendente Sóboli 404. SEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico. Arno Maderas, conscripto Subrigen 313, teléfono 578-336. Librería y papelería La Oficina. Los mejores precios. Vení y sorprendete. Colón 114. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá Agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Doctora Marisol Escandel, usted es muy joven, pero yo le voy a decir una vieja conocida. Un placer, ¿eh? ¿Cómo le va? Buenas noches para noches. todos, doctor. Bueno, doctor De Giovanni, nos hemos visto en muchas oportunidades. Para mí también es un orgullo que nos acompañe aquí en el estudio de Ciudadanos. No, el agradecido soy yo, muchas gracias. Vamos a comenzar con la doctora Escandel. Usted es mediadora. Uno tiene el concepto de la mediación prejudicial como algo que descomprime al sistema, como una posibilidad muy nueva y muy interesante, pero nadie mejor que usted para explicarlo. La mediación, yo siempre digo, es la ecología del derecho, es mi manera de ver, o lo que creemos los mediadores. La idea es descomprimir el sistema judicial y además permitir que las personas se vean la cara antes de cualquier proceso judicial, que después despersonaliza a la gente. Lo que hace el proceso judicial es permitir que sean los jueces ya quienes estén a cargo del proceso y quienes lo lleven a cabo mediante sus abogados, mediante sus representantes. En la mediación es una instancia previa y hoy por hoy en la provincia de Santa Fe obligatoria, donde las partes no tienen opción, tienen que sentarse cara a cara. ¿Para mediar o no? Pero por lo menos nos sentamos y planteamos cuál es el conflicto antes de ir a tribunales. Eso siempre nos da herramientas para lograr, los mediadores tratamos de lograr que las partes puedan plantear cuál es el conflicto que los trae al proceso y cuál es lo que los va a llevar posteriormente a tribunales o a resolver el conflicto en esa misma instancia. Y en esa misma instancia, si la resuelven, tiene cuestión de cosas juzgadas, ya plantea un convenio que tiene ejecutabilidad. Entonces, por lo pronto, está resuelto el conflicto si esa fuera la opción. Y si no, se continúa con el proceso. Pero lo importante es que en un momento se vieron. Claro, siempre habló de conflictos. Si hay un delito de por medio, ya... Ya la mediación no entra, tenemos la mediación penal, pero ya es otra institución y donde hay mediadores oficiales y ya tiene que ver con una instancia propiamente procesal, que, claro, que lo maneja la misma justicia, ¿está? La mediación civil es una instancia que está por fuera del sistema judicial, sino que pertenece al Poder Ejecutivo. Los mediadores, digamos, es una rama que está fuera del Poder Judicial, pero si bien es una instancia previa y obligatoria dentro de determinadas causas de la justicia civil, no en todas. Claro, ¿y cuáles son los límites? ¿En cuáles no, por ejemplo? Por ejemplo, la parte laboral. En la parte laboral no se puede mediar porque tenemos diferencia de rango a la hora del trabajador y el empleado. No se pueden sentar a mediar porque hay cuestiones que no son mediables. Hay cuestiones que tienen que ver con el orden público y todo lo que tenga que ver con el orden público tampoco. Pero, por ejemplo, ahora familia es una nueva instancia donde sí se puede mediar y familia se sacan acuerdos muy buenos y las partes realmente colaboran muchísimo más que en otras instancias. Es un aspecto muy humano de Totalmente. En familia siempre nosotros lo valoramos un montón y entendemos que las personas pueden, insisto, sentarse, charlar, tratar de dialogar y lo importante que siempre hacemos mención es todo lo que charlan las partes.
en una sala de mediación, después no va a ser usado en un juicio posterior. Todo lo que se digan, todo lo que revelen, todo lo que charlen en ese momento, no podemos usarlo como testimonial para decir después dijo o dejó de decir tal y cual cosa. Nos permite tener una charla un poquito más fluida y más desestructurada que a la hora de hacer una declaración testimonial o una confesional. Doctor De Giovanni, una larga carrera en el Poder Judicial, fue fiscal, hoy es presidente de la Cámara de Apelaciones. Más allá del concepto que tiene la gente, uno entiende que una Cámara de Apelaciones en lo penal tiene relación con una situación que alguien apela una primera situación y llega hasta la Cámara, pero también le voy a pedir a usted que lo explique. Bien, mi larga carrera judicial tiene que ver con mis años también, ¿no? Bueno, sí, la Cámara en lo penal, las cámaras en lo penal tienen como fin revisar las sentencias de primera instancia. En este caso estamos hablando de fuero penal, tiene que ver con los delitos o las cuestiones incidentales, que no tienen que ver con las condenas propiamente dichas, sino como pueden ser las libertades provisionales, ¿no? Las medidas de sustitución de la prisión preventiva, las imputaciones que se hagan, las calificaciones, ¿no? Que son cuestiones dentro del proceso. O si no, las cuestiones definitivas, ¿no? Una vez que ya salió el fallo, puede estar desconforme el fiscal o la defensa, ¿no? Que son dos partes. En todo proceso hay dos partes, ya sea proceso laboral, proceso civil, siempre hay dos partes. Hay un actor y un demandado. En materia penal, el actor, ¿no? Es el fiscal quien ejerce la acción penal, y el demandado sería el imputado, ¿no? Que ejerce su defensa a través de una defensa técnica. Y bueno, esas causas se revisan, cuando hay disconformidad de una u otra parte, se revisan ante la Cámara Penal. A propósito del nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe, ¿cómo termina repercutiendo en la llegada de casos apelados a la Cámara que usted preside? Bueno, yo quisiera referirme primero que el nuevo Código de Procedimiento Penal en la provincia de Santa Fe, si bien uno lo pondera porque en realidad es una de las legislaciones más modernas y mejor confeccionada, es decir, de los peritos, fue elogiada por la ONU, ¿no? O por la OEA o instituciones internacionales por la buena factura en la legislación. Una vez se hace crítica a que no existe en los gobiernos política de Estado, ¿no? Y un ejemplo de lo contrario fue la sanción del Código. Se empezó en un gobierno de un signo político, se siguió en otro, y salvo diferencias de aporte de los distintos legisladores sobre un artículo u otro, no se puso palo en la rueda ni un partido ni el otro, ¿no? Este es un ejemplo de una política de Estado. Hablamos de la gestión de Obey como iniciador de esto. Se inició a fines del gobierno de Obey y después se siguió con Wiener y con los otros gobiernos, pero ya sea estando como en el gobierno como oposición, no se puso palo en la rueda en ninguna de las dos cámaras. Es una legislación, yo creo, muy acertada. Estamos en un proceso acusatorio puro. En el proceso acusatorio tiene que ver, generalmente uno identifica el proceso acusatorio con la oralidad, ¿no? Y la oralidad es una característica más. Lo interesante del proceso acusatorio es que la acción penal la ejercen solamente los fiscales, no la ejercen más los jueces, los viejos jueces de instrucción. Cobran un protagonismo que usted no tenía en su condición de fiscal. Exactamente, exactamente, porque en realidad yo creo que lo dijo perfectamente, lo que el protagonismo que tenía antes el fiscal era secundario, porque el fiscal requería, ¿no? Ejercía, si bien ejercía la acción, siempre estaba supeditada a la última palabra del juez de instrucción, ¿no? Hoy los jueces solamente ante una acción penal, los jueces solamente velan por las garantías constitucionales. Por ejemplo, velan si la prisión preventiva está bien impuesta, si la declaración imputativa, no es más declaración indagatoria, se cubren los recaudos legales, si las órdenes de detención fueron bien realizadas, si los allanamientos, la intervención de correspondencia o de teléfono, es decir, todas las garantías constitucionales que se deben observar para que no sea nulo el procedimiento, de eso se encargan solamente los jueces, pero no van a resolver sobre la cuestión si existe o no delito, ¿eh? Eso lo van a establecer los fiscales. Hay mayor por supuesto, perdón, ¿no? Los fiscales van a sostener esa posición, la defensa va a hacer su descargo y ahí se traba la litis y un juez va a resolver, ¿no? Un tribunal va a resolver sobre esa situación. Bueno, se lo pregunto y dejo la respuesta para dentro de un ratito. Hay muchísima mayor celeridad
Y reitero la pregunta que le planteaba antes. ¿Esto implica alguna situación en particular en la llegada de casos a la Cámara de Apelaciones? Por un lado eso, y también quiero preguntarle, habiendo tanta rapidez, esto se genera mucho más condenado y se necesita mucho más lugar donde poner a un condenado, cárcel concretamente, ¿no? Pero me lo responde en un ratito. Perfecto. ¿Le parece? Doctora, una abogada especialista en cuestiones previsionales, como usted, ¿podría ser una abogada que lleve una carrera también vinculada a lo penal? No va por, digamos, no es parte de la rama a la que yo me dedico específicamente. O sea, el área previsional es un área hoy que tiene que ver con la validación de los derechos de las personas activas que han llegado a su etapa pasiva y ven, por ejemplo, en la parte jurídica que nosotros sí observamos y que sí trabajamos, en el desmedro que hay entre el pasivo y el activo a la hora del cobro de los haberes previsionales. Por eso, pero la pregunta apuntaba a otra cosa. Sí. Desde la condición humana del abogado que se dedica a cuestiones previsionales, podría decirlo también a cuestiones vinculadas al derecho de familia, ¿podría también ese perfil de abogado dedicarse, por ejemplo, a cuestiones penales? Yo entiendo que sí, no tiene que ver con una elección, nada más que eso. Es una elección de... Charlaba antes, el doctor fue profesor mío en la facultad y uno cuando está en la facultad tenés toda la rama del derecho. Uno tiene que ver con una cuestión de elección y gusto. Nada quita que un abogado que haga familia pueda ser penal. Seguramente a la larga es como el médico que es cardiólogo y después el que es dermatólogo. Te interrumpo para decir algo, por favor. Doctora. Fue mi alumna y puedo dar fe que sería, mi alumna en Derecho Penal, obviamente, ¿no? Puedo dar fe que sería un excelente litigante en materia penal. No me sorprende, pero lo digo desde el punto de vista estrictamente de la personalidad. Sí. Daría la impresión que una persona dedicada al derecho previsional, con la sensibilidad que esto implica, dedicada al derecho de familia, como que no tiene la suficiente invulnerabilidad anímica, espiritual, como para abordar cuestiones penales. Mire, se lo voy a decir por este lado. Por ejemplo, lo mío va más por el derecho previsional y le decía al doctor, la parte jurídica que yo hago es nada más que en el juzgado federal seguramente, o lo que más hago, vamos a decir, en el juzgado federal con las causas federales. Pero, por ejemplo, la abogada que trabaja conmigo, que es la doctora Braga, hace derecho de familia. Y uno pudiera decir, es una abogada naif o en el sentido de que solo se dedica a reunir a los divorciados o tratar de hablar con los niños. Claro. Y ese es el prejuicio típico. Ese es solamente un prejuicio, porque tiene que ver el derecho penal, el derecho de familia o el derecho laboral, tiene que ver con una contundencia a la hora de aplicar el derecho. Uno aplica el derecho en el que está más cómodo, uno aplica una rama del derecho con la que más se vincula normalmente, pero no tiene que ver con la personalidad del derecho que uno va a ejercer, sino solamente con una cuestión de gusto. Yo creo que el derecho penal, si bien hoy tiene causas que uno tiene que estar más atento a determinadas cuestiones, la misma firmeza o la misma decisión de carácter hay que tenerla en el derecho de familia cuando uno toca cuestiones con menores que rozan en algunas cuestiones que pueden herir la susceptibilidad de una persona. Pero insisto, tiene que ver a mi manera de ver, solamente con una cuestión de gusto, la elección del área del derecho que uno va a embarcarse. Uno profundiza el pensamiento, la imaginación en cuestiones Pero de familia. Pero es una cuestión, creo que tiene que ver con la idea que uno tiene del abogado, como que el penalista es un abogado... duro, árido. Exacto, y el de familia es una cuestión más tranquila, o el laboral tiene otro rol. Supongo que tiene que ver con la personalidad, pero insisto que a mi manera de ver tiene que ver nada más con la elección y con el gusto que uno pueda tener al ejercicio profesional de determinada rama. Como cualquier profesión, ¿no? uno se enfila en torno a la especialización que más lo atrae, ¿no? Ya desde el comienzo uno en la universidad ya se va dando cuenta sobre qué rama del derecho le interesa. Doctor, quedaron dos respuestas pendientes de su parte. ¿Hasta dónde esta celeridad, a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, llega a la Cámara de Apelaciones en lo penal que usted preside, y si es una fábrica de presos este sistema? Bueno, son dos cuestiones que hay que responder en forma separada, ¿no? Sin duda. A ver, mayor cantidad de causas puede ser mayor cantidad de causas. Ahora, si usted me dice, ¿hay mayor cantidad de trabajo? Yo creo que no, porque el trámite es mucho más dinámico. Mucho más dinámico. Eso no quiere decir que no haya mucho trabajo, ¿no? Pero no es que se incrementó con el nuevo código, al contrario, vino a aliviar. Es decir, se termina la industria del papel, ¿no? Claro, en materia penal. Y yo creo que a la larga va a pasar lo mismo en el sistema previsional, el sistema civil, el sistema laboral, va a desaparecer. En cuanto al sistema carcelario, es un problema grave ese. Nosotros hablábamos con la doctora antes de estar en el aire, ¿no? Nosotros tenemos un juzgado federal. Todos queríamos un juzgado federal, hacía falta un juzgado federal, pero claro, al haber una justicia que investiga
tipos de delitos que antes no se investigaban acá, sino que tenían que investigarlo en Santa Fe, se supone que hay mayor acción prevencional, es decir, hay mayor detención de imputados, sobre todo por el tema del narcotráfico, que yo creo que la parte penal en materia de justicia federal lo absorbe casi más de un 90%. Eso implica que el sistema carcelario vaya a aumentar, la población carcelaria se vaya aumentando en forma paulatina, pero en forma preocupante, muy preocupante. Le voy a dar un número. Nosotros hacemos las inspecciones 8 veces al año de las cárceles. Yo hace casi 10 años que estoy en la Cámara Penal, pero puedo decir, los fiscales también compartimos las inspecciones, así que desde hace tiempos, muchos años que puedo dar referencia sobre este tema. Si nos vamos 8 años atrás, la población carcelaria de presos federales no llegaba a un 7 u 8%. Hoy tenemos un 40%. La alcaidía no aumentó, es decir, en metros cuadrados. La alcaidía además es alcaidía, no es además una unidad penal. Además es alcaidía. Ninguna de las personas que están acá están condenadas, salvo muy excepcionalmente, ¿no? Pueden alojarse, pero no hay condenados. Vamos a recordarle a la gente, porque uno lo da por supuesto, pero la alcaidía es un lugar donde se alojan a los presos temporarios, los presos que no tienen una sentencia firme. Hoy, y digamos, empíricamente transformado en una cárcel. Claro. La alcaidía de la unidad regional, ¿no? Esas personas, mientras dure el proceso, como bien explicó usted, tienen que estar acá, ¿no? Porque tienen que estar, declarar, hacer careos, hacer distintas diligencias probatorias. Una vez condenados se los traslada, pero en el mientras tanto la situación es grave. La situación es grave, nosotros lo hemos advertido al gobierno provincial en cuanto a inspección desde hace varios años, ¿no? Cómo se va aumentando este problema. Hemos hablado con el juez federal, en mi caso el presidente de la Cámara, he hablado con el juez federal local, tampoco está en nuestro alcance, en el alcance de él y nuestro de poder resolverlo. Pero hay, por un lado, por parte de la ciudadanía, una demanda de mayor acción policial, ¿no? Mayor acción prevencional, para simplificar el término. Pero por el otro lado no se da respuesta a dónde. Miren, yo le voy a dar un ejemplo que puede ser quizás muy burdo, ¿no? Pero por un lado se piden que vaya la gente presa, pero por otro lado no quiere construirse cárceles. Acá en Rafaela hubo un proyecto interesante para hacer una cárcel. Y bueno, la ciudadanía, no dijo en su totalidad, ¿no? Pero yo puedo decir en su gran mayoría, inclusive los medios de comunicación también, se hacían eco de esa oposición. En San Cristóbal pasó lo mismo, en San Cristóbal salió la gente a la calle a oponerse, ¿no? Pensando que hay otro problema ahí, es una estigmatización del delincuente, pensar que el delincuente se reúne, la gente que se acerca a un delincuente son también delincuentes, que los familiares que van a visitarlos, se iba a llenar Rafaela de delincuentes por la gente que venía a visitar a los presos. Es un argumento que parece muy burdo, pero esa era la realidad, eso es lo que uno escuchaba. Yo seguramente le voy a decir algo que a usted no lo va a sorprender como rafaelino. Esta estigmatización y este prejuicio ya se pudo observar en Rafaela con las colas que se hacen en aquellos que van a visitar a los que están en la alcaidía. Si uno, hay que sacarse todo manto de hipocresía, tiene la posibilidad de pasar por la vereda de enfrente y evitar el contacto con esa cola, lo hace. Es un poco lo que usted está manifestando en la primera medida, ¿no? Es que el derecho penal, yo coincido con lo que decía el doctor Zaffaroni, ¿no? Y que yo creo que es muy difícil desvirtuar ese análisis, ¿no? El derecho penal, lamentablemente, es un derecho penal que está orientado hacia una clase social determinada. Claro. La injusticia, digamos, parece grave lo que digo, ¿no? A ver, no es que uno selecciona, es decir, condenar de un extracto social u otro, pero los procedimientos investigativos recaen casi exclusivamente sobre gente de determinada clase social. Es fácil de hacer cuenta, si uno toma la población carcelaria de la Argentina, ¿no? Esto lo puede uno googlearlo, ¿no? La población carcelaria de la Argentina es de clase social muy baja,
¿no? Clase social de gente que tuvieron pocas posibilidades de desarrollo frente a la vida. Entonces hay que preguntarse lo siguiente. Estas personas, ¿no? Yo en un programa de un colega suyo, en algunas oportunidades hemos tocado este tema, ¿no? Uno te debe preguntar, a ver, las personas que están en la cárcel, ¿qué nacen? Perdón el ejemplo quizás con lenguaje de tablón, ¿no? Que empleo. Nacen con cromosomas distintos que los otros seres humanos, porque vamos a considerar que las personas que están en la cárcel responden... A ver, si verdaderamente yo coincido que es raro que, para no decirle imposible, uno que está en la justicia penal de hace mucho tiempo que se condene a una persona inocente, eso yo creo que queda en la leyenda, ¿no? Es mucho más fácil que, mucho más fácil que queden, como debe ser, ¿no? Que queden las personas inocentes afuera, pero las personas culpables que queden libres que inocentes que queden adentro, eso prácticamente no se da. Con el sistema de revisión que existe actualmente, podríamos hablar de 40, por el 50 principio años, de inocencia sí, constitucional, ¿no? Pero este es un problema grave, entonces tenemos que pensar, a ver, si esta gente responde a un determinado extracto social, hay algo que falla, como digamos que todos los individuos nacen iguales desde Rousseau hasta este momento, hasta desde la doctrina social de la Iglesia, hasta ahora nadie puede discutir eso. Hay una deuda muy grande de la clase política deuda y dirigente. Social, política, educativa, no sé, pero algo hay. Está clarísimo. Y perdone una cosa más. Le está robando minutos a su exalumna. Una sola cosa, ¿no? Y el derecho penal no es quien aporta la solución sobre este tema. Porque el derecho penal, ya sea jueces, ¿no? Fiscales, actúa sobre las consecuencias del delito, no sobre las causas del delito. Sí, ¿no? Igual tienen un margen interpretativo en algún punto, ¿no? Un margen interpretativo, por supuesto que sí, si no, no se necesitaría jueces, ¿no? Exacto. Pero el tema es que el sistema judicial opera sobre las consecuencias del delito de una vez que está consumado. Los jueces no tienen detectives para ir a impedir, para averiguar si se comete un delito o para la actividad. Lo que es política criminal no responde del sistema judicial, responde de otro poder del Estado. Doctora, ¿cómo están hoy los jubilados? Hoy los jubilados están renegando bastante, la idea es con la ley de movilidad, están tratando de levantarse un poquito con la nueva ley de movilidad, lo que hacemos es tratar de equiparar un poquito a los pasivos con el activo, pero seguimos teniendo una desproporción muy grande, el día de hoy sigue estando la desproporción entre el pasivo y el activo y lo podemos ver con los jubilados que acceden hoy a una jubilación, la diferencia abismal que tienen desde el día 1 con el activo que deja su puesto de trabajo. Claro. ¿Está? Apuntaba un poco a una respuesta vinculada con... no sé si el aspecto político, pero hubo una moratoria, hubo una intención de que algún pasivo que nunca aportó pudiera tener algún tipo de ingreso. En ese sentido... Las moratorias lo que trataron de hacer fue universalizar el derecho al acceso al haber previsional. Lo que hacemos con esto, yo siempre digo, mi opinión cuál es, la idea es, no vamos a salvar a nadie con una jubilación de haber de mínima, no le vamos a cambiar la vida a nadie. ¿Dónde sí le vamos a cambiar la vida? Dándole, por ejemplo, la cobertura de obra social a un grupo de personas que a lo mejor hoy no tiene ingresos y que esa jubilación de mínima, que si bien va a ser una ayuda inconmensurable, el PAMI es lo más importante para esa gente. El PAMI es lo que les va a permitir sobrevivir o subsistir en los años venideros. Al día de hoy, con las moratorias sabemos que termina una en septiembre y la anterior no sabemos todavía, no tiene plazo cierto de terminación, pero va a terminar a corto plazo. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a tratar de ponderar nuevamente de que la población activa se preocupe en hacer sus aportes previsionales para poder acceder el día de mañana a la jubilación. También hacemos que las moratorias facilitan un poco la cuestión esta de decir, bueno, el día de mañana me voy a jubilar, ¿está? Pero yo creo que un poquito con lo que decía el doctor, el tema de ayudar a las clases medias o bajas, tenemos hoy la asignación universal por hijo, que eso... Yo soy una defensora de la asignación porque me parece que si podemos tratar de educar a los chicos desde el vamos o brindarles una pequeña salida, vamos a poder a lo mejor reducir esta gran cantidad de delitos que hay. Hoy con la asignación universal la pudimos incluir también a los monotributistas, que son a lo mejor pequeños trabajadores que tienen un monotributo para poder ejercer una profesión mínima. Estamos hablando del plomero, del albañil, del electricista, que no podían a lo mejor inscribirse para estar formalmente trabajando por perder la asignación por los hijos. Está claro. Y la asignación nos ayuda bastante. Esta ley de movilidad a la que usted hacía referencia, ¿vendría a poner en blanco sobre negro el hecho fáctico de lo que fue el caso Badaro?
El caso Badaro sigue aplicándose y la ley de movilidad no deja de que apliquemos Badaro. Badaro lo que hacía, lo que estamos diciendo es con el fallo Badaro, que del 2001 al 2006 tuvimos una desproporción interesante en lo que fueron los aumentos de los jubilados con la inflación que había en el país. ¿Está? Claro. Entonces el jubilado que cobraba un poquito más de la mínima se vio totalmente desfasado y terminó cobrando la mínima, siendo que a lo mejor tenía aportes mayores. Badaro, ¿qué hace? Trata de que por una orden judicial la ANSES actualice ese índice que se aplicaba con el INDEC específicamente, todo el aumento que tuvieron los índices de precio, los sueldos de los trabajadores activos al haber jubilatorio. Si bien tenemos la ley de movilidad, la diferencia sigue estando vigente. Por eso yo hoy puedo seguir aplicando Badaro a un jubilado que se jubila este año o el año pasado. Ahora, ¿por qué si hubo mucho que ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se actualicen los haberes jubilatorios, solamente a través de un juicio que además es larguísimo se aplica este reajuste? La idea, ¿cuál es? Los rumores que tenemos hoy dando vuelta, y digo rumores porque no son más que eso, son rumores, no tenemos ningún proyecto oficial dando vuelta. La idea, ¿cuál sería? Tratar de que a los jubilados desde el vamos se les aplique una movilidad mayor, o se aplique la ley de jubilaciones de una manera más benigna para el jubilado, y además de sí o sí pedir que los abogados de ANSES dejen de apelar causas judiciales que no tienen razón de ser, porque son juicios que lo único que hacen es demorar el cobro de los activos para los jubilados del día de mañana. Hoy estamos apelando sin razón de ser todos los juicios que tiene el ANSES, apelando a la Cámara de Rosario el día de hoy y también haciéndolo por acción extraordinaria a la Corte. Es una cosa que no tiene razón de ser y son juicios larguísimos para el jubilado. Es una gran paradoja del Estado. Es una paradoja del Estado, pedir que se le actualice el haber a los jubilados y sin embargo dar la orden a todos los abogados de ANSES de que sigan apelando. En tanto y en cuanto esto que es solo un rumor se transforme en una norma, la prioridad para estos reajustes estaría dado en las personas mayores o en aquellos que estén padeciendo algún tipo de enfermedad. Siempre tenemos esta prioridad, que son los mayores de 80 y los de enfermedades terminales. ¿Cuál es la idea? El gran universo de los beneficiarios de juicio de reajuste son mayores de 80 años. Claro. Entonces, cuando queremos aplicar esta cuestión, tenemos una sumatoria de personas de más de 80 años. La idea es siempre tener sentencia firme, que yo no pierdo la oportunidad de decirlo, el juez federal de Rafaela está dictando sentencias con una agilidad muy interesante, pero nos vemos obligados a ir a Cámara, vuelvo a decir, por apelaciones de la misma ANSES, que lo único que hace es dilatar procesos innecesariamente. Casi plantear un debate con melancolía, con olor a naftalina, ¿no? Pero ¿el sistema de reparto o el sistema de capitalización? Reparto toda la vida. A full. Sí, siempre reparto. Hoy tenemos sistema de capitalización, el día de hoy vemos que ha tenido mucho mala aplicación para los jubilados y puedo mostrarle que esos sí son los excluidos del sistema previsional. Todos los que han optado por una renta vitalicia previsional la están sufriendo el día de hoy, la están padeciendo el día de hoy, porque muchos de esos, la gran mayoría, no cobran ni siquiera la mínima, que es una verde mínima, que es lo que garantiza el Estado. De los beneficiarios de renta vitalicia son los excluidos del sistema hoy. Doctor De Giovanni, ¿por qué la sensación que tiene la sociedad de que un juez, a lo mejor cuando está terminando un ciclo político, se anima a mirar a algunos funcionarios de ese ciclo de una manera mucho más exhaustiva, mucho más vehemente y encontrar cosas que en el apogeo de ese ciclo político no observaba? ¿Es un juez, digamos, politizable? ¿Es un juez no tan al margen de esa independencia que se pregona? Lo digo en función, se lo traslado si quiere a casos concretos de la actualidad. Muchos dicen que el juez que está siguiendo el caso del lavado del dinero, el caso famoso de la ruta del dinero con una letra del abecedario, la letra K, en algún momento fue muy lento y hasta ni siquiera miraba, y hoy mira con una vehemencia muy particular toda esa situación. ¿Qué puede contar? Es una situación real la que usted describe y la sensación que tiene la sociedad, parte de algo tangible que no se puede discutir. Además, hago mía, lo dijo el presidente de la Corte, ¿no? Y el doctor Lorenzetti se ha expresado de que las causas no deben tener, ¿no? Su avance de acuerdo a los gobiernos, ¿no? Es una realidad. Lo que sí cabe decir que esa realidad se da en la justicia federal. Nosotros tenemos un sistema federal, valga la redundancia, un sistema federal de gobierno donde conviven dos tipos de justicia, la justicia provincial y la justicia federal. Esas causas se dan en el orden nacional de la justicia federal. Nosotros no hemos tenido denuncias en la justicia provincial. Yo de los 18 años tengo 59 que tengo el Poder Judicial y no recuerdo tener
por lo menos críticas más. Siempre, ante una decisión donde hay involucrado algún funcionario político, va a haber alguien que está a favor, alguien que está en contra, pero por ejemplo, acá mismo en Rafaela, acá hubo causas. Bueno, hay que distinguir una cosa, ¿no? En el antiguo procedimiento de la provincia de Santa Fe, los delitos contra la administración pública que requerían de pericia, una serie de cosas, eran interminables, porque nos hacían una audiencia, ¿no? Entonces, muchos terminaban en prescripción. La prescripción no es algo que beneficia al imputado tampoco, ¿no? Porque la prescripción no le está diciendo que está libre de culpa y cargo. Claro. Le está diciendo que no se pudo seguir con la causa y sale sobreseído. Por eso, ni siquiera beneficia al imputado. Esas causas, pero no obstante eso, en la provincia de Santa Fe y concretamente en esta circunscripción judicial no se han planteado esas cuestiones que hoy lo vemos a diario en la ciudadanía. Por supuesto que no tendría que funcionar así. Ahora habría que preguntarse por qué motivo actúan los jueces así, ¿no? Si es solamente imputable a ellos o hay otras cuestiones que ver. Yo no puedo opinar, ni siquiera meterme muy adentro de ese asunto porque no responde al fuero mío, ¿no? Pero lo que usted plantea es una realidad. Y lo que yo digo es repetir lo que dijo el presidente de la Corte, ¿no? Llama a los jueces federales a que, bueno, que adviertan esta situación, que no se muevan de acuerdo a los vaivenes políticos. Concretamente. Yo no lo reivindico ni mucho menos. Yo siempre digo, en términos incluso de los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, los empresarios que tienen una dosis de poder muy importante, no los trajimos ni de Marte, ni de Júpiter, no vinieron de otro país, son producto de esta sociedad que tienen una repercusión mucho mayor por el nivel de exposición y tal vez es mucho más fácil desde el ciudadano de a pie observar en ese todos los defectos que no quiere observarse en el espejo, ¿no? Sí. Le agradezco enormemente esta visita. No, muchas gracias a usted. ¿Se sintió cómodo? Sí, muy cómodo. Se lo pregunto a cada uno de los invitados. Muy cómodo. Doctora Marisol, lo mismo, un placer. Por favor, igualmente. ¿Comodidad? ¿Bien? Siempre, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, Juan. Dale. La doctora Marisol Escandel, abogada previsional, el doctor Hugo De Giovanni, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, en esta edición de Ciudadanos. Acompañan a este programa Comuna de Ataliva, gestión Fabio Sánchez. Comuna de Bella Italia, gestión Héctor Perotti. Comuna de Aldao, gestión Hugo Michelini. Comuna de Gutquiza, gestión Nicolás Lungo. Comuna de Estación Crucella, gestión Raúl Cugino. Comuna de Humberto Primo, gestión Julio Córdoba. Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas. Comuna de Zaguier, gestión Jorge Bozana. Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Bocco. Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba. Comuna de San Vicente, gestión Gonzalo Aira. Comuna de Santa Clara de Zaguier, gestión Sebastián Rancaño. Comuna de Zenón Pereira, gestión Germán Eschalbater. Bueno, el agradecimiento de cada semana, el placer de también saludar a las 40 localidades donde se puede observar Ciudadanos, que se reitera, por supuesto, mañana a las 2 de la tarde, el lunes a las 3, el martes a las 5:30 y a las 15:30. Muchísimas gracias. Muy buena semana.